plena en el Espíritu para poder vivir como Dios manda, con la palabra y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, todos pedimos, pero muchas veces no recibimos y otras veces las peticiones no han tenido el cumplimiento, pero van a llegar. Ahora, muchas veces cuando hay que aprender a esperar, porque esperar a veces puede desesperar, pero gloria a Dios. Entonces, ¿cómo pedir para recibir? Hace no sé cuántos días, uno de los mensajes que el pastor continuamente manda, hay mensajes que como que se le quedan a uno dándole vuelta en la cabeza, porque él mandó este mensaje y yo lo leí, pero no entendí el mensaje, el texto bíblico, fue un texto bíblico. Digo, mensaje puede mandar cualquier tipo de mensaje, pero un texto bíblico que siempre él manda. Y entonces se quedó la interrogante en mi cabeza y uno le pide al Espíritu Santo que le revele. El texto está en Juan 15:7. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después vamos a dirigir una oración más. Yo sé que han orado, pero vamos a orar para pedir a Dios también que nos revele. Dice Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Gloria a Dios. Padre, gracias una vez más por este privilegio. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de hablar de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien dirija, Señor. Llévate todo lo que sea criterio humano, Señor, tanto en mí como en los que escuchan, Padre. Y que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo lo que vamos a decir. Y no solamente esto, sino que ponga gracia en cada uno de los oyentes para que tu palabra encuentre cabida y quede cimentado en lo más profundo. Que las interrogantes con relación a este tema de pedir y recibir, tú des respuesta, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, entendiendo, Señor, que la problemática no está en el cielo, sino aquí en la tierra. Y muchas veces no entendemos y hacemos alusión como que tú nos respondes o el problema estaría en el cielo, aunque teóricamente no lo digamos, pero muchas veces lo sentimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿en qué punto le decía que yo como que me quedé en el aire? Dice el texto en esta versión que acabo de leer, dice, si permanecen en mí. Entonces, yo como que lo que era controversial, yo decía, pero permanecer es obedecer la palabra, porque el que obedece la palabra permanece. Ahora, no todo el que permanece obedece o se guía de las enseñanzas de Cristo, porque si permanecen, entonces, y entonces agrega, y mis palabras, o sea, hay algo que complementa la permanencia, que permanecer en Jesucristo es una cosa, y permanecer en la palabra, en las enseñanzas de Cristo es otra. Entonces, por ejemplo, Mirvania tiene un colegio, y hay muchas personas o niños, que año tras año permanecen en el colegio. Ahora, puede haber alguno que permaneciendo en el colegio no acate las enseñanzas. Así es. Entonces va a reprobar aunque esté permaneciendo. Entonces, ¿y tú sigues en el colegio? Sí, yo estoy ahí, estamos ahí, y va todos los días, y usted lo ve ahí siempre, pero cada año, bueno, viene y va reprobando o no acate, y hay momentos como que necesita una ayudadita a los profesores. Mire, con 2 puntos más pasa, mire, vamos a ese muchacho y en el año ayudarlo. Y va ahí, pero el muchacho siempre va, no falta a su colegio, pero permanece en el colegio, pero no permanece en las enseñanzas que dan en el colegio a la medida que tiene que ser para que vaya progresando. Entonces, pongo este ejemplo porque pasa lo mismo en nuestra vida de creyente, de cristiano, que muchas veces estamos permaneciendo,
pero no somos fieles a las enseñanzas de Dios, que vienen a través de diferentes formas y métodos. Entonces Dios habla de muchas maneras. Entonces, ¿cómo nosotros estamos? O sea, permanecemos. Eso es bueno porque dice la palabra el que permanece. Ahora, queremos, por eso dice, y el que guarda mis enseñanzas, permanece en ella, entonces que pida y lo que pida le será hecho. Entonces hay dos variables allí que se tienen que dar para nosotros poder recibir según el texto que acabamos de leer. Entonces, hay una versión, o el verso 6, en otra versión voy a leer del mismo capítulo que estamos leyendo, dice, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. O sea, hay que permanecer en Cristo. Vamos a decir permanecer, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces ya tiene conexión, o sea, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo y tiene al Padre desde que lo recibe. O sea, dicho sea de paso, hacemos un llamado. Hay muchas personas que sintonizan esta emisora. La mayoría conoce al Señor, pero hay algunos que no han conocido al Señor. Entonces, para permanecer en Él, primero hay que conocerlo. Y hacemos un llamado a esas personas que tienen cierta inquietud, por así decirlo, pero aún no han dado el paso de fe. ¿Y cómo uno permanece? O sea, ¿cómo permanece el muchacho que yo le decía, uno de los muchachos en el colegio, si no lo inscriben? Entonces, él permanece allí porque está inscrito. Ahora, si él no está inscrito y aunque vaya, no se le reconoce nada de lo que haga. ¿Por qué? Porque él no está sentado en los registros de ese colegio. Entonces, para nosotros, no es solamente, o sea, para permanecer hay que estar inscrito. De hecho, yo no creo que lo dejen entrar por mucho tiempo. Si va y no está inscrito, pues un día le van a decir, pero ven aquí, ¿en qué curso? ¿Cuál es tu profesor? Dame tu nombre. Entonces, hay muchas personas que van a la iglesia y permanecen yendo a la iglesia y se siente que están permaneciendo en Jesucristo. No, una cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es permanecer, porque hay que estar inscrito en los registros, en el libro de la vida. Entonces, después que uno esté inscrito, que está en calidad de hijo, entonces está unido a Cristo y con Cristo todo lo podemos. Amén. Entonces, hago ese paréntesis para las personas que tienen inquietudes, sintonizan, pero todavía no han dado el paso de fe. Entonces, tienen que ser inscritos recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Amén. Y después de allí, entonces, permanecer. Y entonces esa permanencia tiene que también... Porque nosotros tenemos expectativa, le pedimos a Dios y Dios quiere que le pidamos, claro, y que tengamos confianza. Y no solamente hay también, voy a llevar, para poner el ejemplo, un paralelismo dentro de un colegio, que la dinámica del colegio la conoce, yo diría que todo el mundo, pero la dinámica de las congregaciones de la iglesia no todo el mundo la conoce a menos que esté involucrado. Entonces, por eso utilizo estos dos ejemplos en paralelo para hacer más comprendible lo que estoy transmitiendo. Sí. Sí, ahí mismo. También hay una escritura que apoya la teoría que usted expresa ahora mismo. Digo teoría, o mejor dicho, el ejemplo que usted Amén. Ha puesto, y es la parábola de la boda, donde el Señor mandó a convidar, que después todos pusieron excusa, pero que después le dijo que entraran todos, pero que había uno que no estaba vestido de boda. Uh-huh. ¿Y qué pasó con ese? Cuando le preguntaron que cómo tú entraste. Lo mismo que usted decía, que va a asistir al colegio, pero un día le van a preguntar que, ve acá, ¿cuál es tu profesor? A ese se le llegó el señor de la boda y le preguntó, ¿cómo tú entraste aquí? Y lo mandó a atar y echar fuera. Es decir, que eso también está escrito en la Biblia. Definitivamente, muy buen ejemplo bíblico con lo que estamos transmitiendo. Porque muchas veces el hecho de nosotros estar en un lugar, o sea, no necesariamente estamos como debemos estar. Entonces, él no estaba vestido de boda, o sea, había unos criterios de acuerdo a quien convidaba o invitaba, que no, él no cumplía los requisitos. Entonces, el Señor hace una invitación. Y entonces, cuando Él invita, nosotros tenemos que ser vestidos y revestidos de Él, porque quien pone las coberturas
por ejemplo, en todo el sentido de la palabra, los sacerdotes lo vestían, los sumos sacerdotes, le tenían que poner la vestidura. Entonces, en la cobertura hablan de los padres, de los pastores, de los profesores, de todos los que están puestos en autoridad sobre nosotros, son cobertura, y la cobertura Dios, las autoridades del país, así, aunque a veces no tienen los mejores manejos, pero tenemos que reconocer su vestidura. Entonces, él no estaba vestido adecuadamente para ese lugar, entonces, pero él estaba allí. Como dice el hermano Arturo, Él llegó. él se coló ahí. Pero el hecho de que estuviera allí no quiere decir que era, vamos a decir, digno de estarlo, porque se requerían algunas cosas. Entonces, no es solamente, yo estuve en tal lugar. Bueno, estuve allí, pero yo formo parte de ese lugar. Entonces, yo voy a la iglesia, pero yo estoy, bueno, ahí también lo que le dicen un miembro nominal, que está inscrito como un miembro de la iglesia, pero no necesariamente está inscrito en el libro. Entonces, hay una gran, pero aquí dice algo, bueno, con lo que el hermano Arturo compartía, dice el verso que yo leí, el verso 6, dice que he echado fuera, o sea, dice que como las ramas se recogen y se queman en el fuego, o sea, el que no permanece unido. O sea, una cosa es, bueno, a propósito de permanecer, yo quisiera leer una definición de permanecer y ver varios sinónimos. Dice, conservar el estado, o sea, continuar la situación sin cambios. O sea, hay personas que permanecen, pero no hay cambios, pero están permaneciendo. O sea, no pasó de curso, pero permanece en el colegio. No hubo un cambio de maestro, de nada, porque él permanece en el mismo lugar, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque el cambio viene cuando uno comienza a entender, a asimilar, a poner por obra. Entonces hay cambio. Uno puede recibir mensajes, puede recibir recursos, y si no pone en práctica, no utiliza los recursos, entonces no va a haber evolución, no hay cambio. Entonces, ¿qué también es sinónimo de permanecer? Mantenerse. Hay gente que dice, no, yo me he mantenido, tengo 20 años en esto, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles cambios ha habido? No, lo mismo que yo hacía hace 20 años lo hago hoy. Entonces permanece, pero no tiene cambio. No hay crecimiento, no hay un desplazamiento de acuerdo al orden divino, pero está permaneciendo. Cuando digo permanecer, esa persona puede, está y es digno de, o sea, tiene la salvación, pero no permanece en lo que Dios quiere que permanezca. Entonces, no hay cambio, en otras palabras. También quiero ver lo que aparte de permanecer, quedarse, cuando una persona se queda, que continúa, que dura, que sigue, que estar, también permanecer, persistir, perpetuarse, conservarse y resistir. Todo eso es sinónimo de permanecer. Ahora, en la enseñanza, o sea, estamos hablando de permanecer en Cristo y en sus enseñanzas para recibir lo que pedimos. Vamos a ver otro texto, el hermano Antonio mencionó uno en Santiago, que dice que a veces no recibimos porque no pedimos, pero a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cómo se pide bien? Porque yo quiero recibir. Yo estoy orando y no es solamente el hecho de que estoy orando. Y Dios quiere que recibamos y Él dice que le pidamos. Pero uno dice, pero yo tengo tantos años orando por esto y yo no veo resultados. Y a veces uno sin querer dice, pero empezó a orar por eso hace tanto y ya. Hace la comparación. Y uno dice, pero ¿y qué pasa? O sea, y no es el mismo Dios que le estamos pidiendo. Pero hay que conocer qué está sucediendo. Y por eso Dios tiene texto como este para que nosotros podamos despertar ante algunas realidades. Entonces, la enseñanza es la acción de transmitir conocimiento. O sea, cuando Jesucristo enseñaba, transmitía conocimiento. Ahora, ese conocimiento no siempre era bien aplicado por todos los que lo escuchaban. Entonces, lo que marca la diferencia es recibir la enseñanza y aplicar dicha enseñanza. Entonces, puede ser conocimientos, valores, ideas, normas, destreza,
destreza y a otras personas. O sea, nosotros podemos transmitir, enseñar ahora. Lo que la persona haga con eso, ya esos son otros 500, como dice. Dice que también implica una relación entre el profesor y el alumno. O sea, también hay una implicación. Ahora, no siempre el alumno se hace. Hay profesores que, que los demás alumnos dicen, pero el profesor se cogió con él o se cogió con ella. Y yo no sé qué, por qué aquí hay, como dicen algunos, aquí es por carita, porque mira, me llamaron a mí a hacer esto y aquel. Uno sin querer, uno va madurando, pero aún en medio de la madurez uno inconscientemente o conscientemente hace comparaciones cuando se siente en crisis o ven que no tiene la respuesta. Entonces, ahora ese profesor cuando pone una clase, ve que ese muchacho, esa muchacha, eh, ¿qué fue lo que la profesora dijo? Entonces va y lleva conforme, orienta bien, está atento. Y aunque tiene cierto desajuste, el profesor ve como que acata la esencia de lo que está diciendo. Entonces lo pone como ejemplo, siempre va a tiempo con su tarea, o sea, y el contenido de lo que lleva se ve que está entendiendo y indaga conforme a lo que se le pide. Entonces el profesor, aunque no quiera, marca una diferencia. Jesucristo tenía más de 70 discípulos, pero él tenía 12 oficiales que lo llamó y dentro de los 12 había 3 que estaban como en una sintonía diferente, al cual se le transfiguró. Entonces, no era asunto de carita, era que esos 3, maestro, ¿qué fue lo que tú dijiste cuando estábamos en la reunión? Porque se quedaban como que me quedé yo con el texto. ¿Y cómo que permanece? Pero si uno permanece, obedece. Yo no entiendo, entonces uno se queda indagando y después el Señor le da la respuesta. Pero a veces uno dice, yo no entiendo eso y sigue por ahí. Ese profesor yo no lo entiendo cuando habla, pero trate de buscar la vuelta, que tiene su forma de hablar. Ah, no, pues entonces ese profesor no, que me cambien el profesor y Y yo no hago ningún esfuerzo. exacto. Sí, porque el profesor tiene que adaptarse a la forma de yo entender. O no será que uno tiene que adaptarse a la forma del profesor. Hay algunos que no tienen la misma facilidad, pero de todas formas hay que acatar porque ese es el profesor de turno. Entonces, muchas veces nosotros como que tenemos una complicación y no queremos salir de allí, pero permanecemos. Pero no acatamos las enseñanzas por una serie de variables, como las que estamos diciendo. Ahora, debe haber una vinculación entre el alumno y el profesor. Ahora, hay alumnos que todavía pasan de curso. Dígame, profesor, mire, ese amigo mío, yo era profesor Que de no salen del curso anterior. Exacto, porque genera una vinculación, porque en la dualidad de transmitir conocimiento y captar conocimiento, entonces eso sucede también en nuestra relación con Cristo. Así es. Entonces, permanecer en Cristo es una cosa y permanecer en sus enseñanzas es otra. Y cuando se dan estos dos complementos, pidan y van a recibir. Amén. Ahora, muchas veces nosotros no entendemos que no estamos permaneciendo en la enseñanza. Y vamos a ver qué tipo de... La Biblia es toda una enseñanza. La vida es toda una enseñanza. Las situaciones controversiales que nosotros vivimos, hay enseñanzas contenidas. De hecho, nuestra esencia a veces despierta ante algunas situaciones con algunos embates. De lo contrario, o sea, hay muchachos que llegan tarde del colegio y no le dicen nadie, un día lo devuelven y lo sientan. Y ya se hace notar, ¿y qué fue? Y el papá le dice, ¿cómo que? Pero tú sales de aquí a tal hora, ¿y por qué tú llegas? Y entonces, ahí como que coge otro giro, pero lo están confrontando. Entonces, hay cosas que son controversiales, que tienen una enseñanza. Entonces, ese muchacho puede entender que tiene que llegar al tiempo o puede seguir en lo mismo, pero ya esa controversia que le sucedió lo lleva a mirar ciertas condiciones internas que lo están haciendo que obre de una manera inadecuada. Y quizá él no tiene un nivel de conciencia. Entonces hay situaciones que Dios permite con el objetivo de que nosotros, de Dios, o sea, poder captar, o sea, que Él quiere captar nuestra mirada y Él lo hace a través de las situaciones que se presentan. Entonces, ya, bueno, vamos más o menos de tiempo. Pero para abordar otro texto que tengo aquí, dice, hablamos de la enseñanza, es una acción de transmitir todo eso que yo le dije, que implica una relación con el profesor, es transmitir conocimientos, normas y valores y demás. Eso son enseñanzas.
Hay personas que enseñan a uno con su comportamiento, pero hay personas que modelan un comportamiento y no necesariamente uno es enseñado porque no le interesa o no le pone atención. Entonces, dice que es una acción voluntaria y dirigida. Por ejemplo, hay ejemplos de enseñanza, voy a mencionar alguna en la Biblia. El amor al prójimo es una enseñanza de Jesús. Sí. Entonces, estamos nosotros captando la enseñanza del amor al prójimo. Mire, hay Hola, personas. por el prójimo que tú no quieres, porque el prójimo no quiere colaborar. Mire, hay personas que se hace tan fácil, Sí, pero la enseñanza hay personas que no bien le ponen la vida difícil. difícil a uno para que lo haga. Ni que, Y uno ni que intenta, cuadrito. y, güey, y como que tienen una facilidad, una destreza Para estresarte y complicarte. sí, y uno quiere, y uno orando, Señor, con amor, porque yo como que, y le ponen entonces, es una enseñanza de ama al prójimo. Ahí no manda un listado de las características que tiene que tener el prójimo, sino dice que lo ama. Eso es una tarea a veces fácil, pero se vuelve a veces difícil. Entonces, es una enseñanza de Jesús. Buscar el reino de Dios. A la Biblia dice, busca la paz y la santidad. O sea, o sea, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, buscar la paz, perseverar en la paz, que para uno, miren, a veces uno tiene su paz y llega una gente y uno dice, tiene la capacidad de sacarme de comunión, pero es uno que se tiene que revisar y uno le atribuye el error a otro. Pero uno dice, oye, tanta paz que yo tenía. Ahora uno tiene como el corazón acelerado y dice, no, pero yo no puedo. Es que hay situaciones que atentan contra la paz. Entonces uno tiene que aprender a tener control. Posiblemente esa situación no cambie o la persona tampoco. Entonces hay que aprender a amarlo y conservar la paz. Y es una enseñanza difícil. Entonces hay que permanecer en esa enseñanza. Nosotros cada rato uno se descontrola y después, ay Señor, perdóname, recuérdate que yo te pedí. El Señor dice, va muy unido a lo que yo te enseño y lo que tú me estás pidiendo. Entonces, claro, uno pide perdón, pero permanece siendo como es o en la enseñanza que Dios le da a través de las situaciones. Sí. Amén, gloria a Dios. Usted sabe que, hermano Moisés, me encanta el desglose que hace del texto bíblico, donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, es la unión que se da entre, si tú estás conmigo y haces mi voluntad, yo puedo complacerte. Definitivamente. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, decimos, wow, pero verdaderamente estoy complaciendo al Señor, estoy haciendo su voluntad, estoy amando a ese prójimo o estoy caminando bajo los lineamientos de Cristo. Entonces, es como cuando también nosotros con nuestros padres, en la edad, por ejemplo, de la adolescencia, nos orientan el camino a seguir, pero nosotros hacemos lo que queremos. Y en la noche usted quiere un permiso para ir al cine. Oye, yo no te puedo dar ese permiso porque la conducta tuya del día de hoy no tiene nada que ver con que yo te premie. Entonces yo me voy como a esa parte, aprendo mucho siempre con el hermano Moisés y me recordé también ahora cuando te dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Y esa fue una enseñanza que se dio aquí en Creyente que yo no la olvido. Entonces, igual me va a pasar con esta. ¿Por qué? Porque el desglose que se lleva me da a entender justamente lo que Dios quiere. Amén. Complacernos, sí, pero búscame, permanece, quédate conmigo, sigue mi lineamiento, haz lo que yo te estoy diciendo. Y entonces, cuando lo traspolo justamente a un permiso de un hijo nuestro o nosotros cuando estamos en la adolescencia, viene siendo relativo, viene siendo lo mismo. Entonces, a veces queremos, pero no estamos ni dando ni estamos haciendo la voluntad del que nos ha enviado y no tiene aquí en esta tierra. ¿Es Amén, cuánto? amén. Muy buena aportación. Jesucristo nos dio un claro ejemplo de cómo se le llama como el prójimo. Porque cada vez que venían los fariseos con una de esas que sabían salir a Jesús, Jesús lo practicaba excelente, amor. Y Jesús a veces le daba unos poches Diplomáticos. diplomáticos y ellos se iban felices. Y ya después, pero fue un boche que él me dio. Pero Sí. entonces Jesucristo lo practicó, el amor al prójimo. Porque es verdad, y mayormente cuando usted anda en la calle, en el tránsito, como decía el pastor el jueves, que
le pasa en esta guaguita, que le pasa el motor, que tú llegas a un lugar que quieres hacer las cosas correctamente, estás en una fila, pero llega uno y quiere privar de vivo, como yo digo. Pero ahí es que se refleja si ya hemos sido transformados, si ya no estamos dejando de vivir por el Espíritu Santo. Porque el decir yo soy cristiano de boca es muy fácil, como en este tiempo, que todo el mundo, bendiciones, bendiciones, yo soy cristiano porque yo creo en Cristo. Ahora, practicarlo y reflejar a Cristo con nuestra actuación ya es otra cosa. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Definitivamente va muy unido. O sea, no me dan el permiso, pero entonces el muchacho se pone guapo. Pero él no dice, ¿por qué no me dan el permiso? Yo no sé qué es lo que tiene papi conmigo, que tiene fulano. Entonces muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos. Y entonces yo no sé, Dios como que se olvidó de mí. Pero somos nosotros que nos estamos olvidando de las enseñanzas. O sea, y el que no le dan el permiso es hijo y permanece en la casa. Exacto. Ahora, hay una serie de cosas que no está haciendo, entonces cuando lo confrontan, como Jesús confrontaba también a los fariseos, muchas veces Jesús no era muy bien visto. Entonces el papá le dice, pero te voy a dar, hiciste aquello ese, ahora me pide permiso para eso, también te voy a pedir. No. Entonces va muy ligado. Entonces muchas veces nosotros estamos como encharcados en un punto. Y hay textos como este que uno dice, pero, Y o sea, entonces, yo entiendo el texto y digo, ¿hasta qué punto yo estoy permaneciendo, pero en las enseñanzas? y a veces, hermano Moisés, disculpe que lo interrumpa, por la misericordia del Señor, somos complacidos. Entonces, a veces queremos que como fuimos complacidos en una ocasión, porque le dimos pena, porque Él extendió ese brazo de misericordia, fuimos complacidos. Entonces, luego pensamos que cada vez vamos a ser complacidos. Ay, pero Él me lo dio ayer, él me dio eso ayer, ¿y por qué hoy no me lo da? Entonces, oye, demasiado profundo esa parte. Entonces, eh, es sencillo, No, no es pero tan profundo. sencillo. No, sencillo, pero como profundo a la vez. Porque Exacto. yo digo que nosotros nos encharcamos, porque es algo que aparente, pero es claro, la enseñanza de Cristo, eso el amor es lo que más se habla en la Biblia del amor. Y nosotros vamos a la iglesia y ve aquí el amor, pero hay momentos que uno tiene una traba con algo. Entonces, ¿qué más enseñanza? Eh, Jesucristo enseñó a ser puro de corazón. Eso tiene muchas implicaciones también. Eh, la importancia del perdón, esas son enseñanzas de Cristo. Entonces, permanecer en las enseñanzas tiene todas esas implicaciones. Ahora, yo puedo ir a la iglesia y no permanecer en esas enseñanzas. Así Y es. ser miembro y ser hijo también. Pero no, entonces si no permanecemos en sus enseñanzas, hay muchas cosas. O sea, por eso decía que la enseñanza implica cambios. Aprendí esto, que esto se usa de una manera y cuando yo lo uso de otra, yo estoy haciendo un cambio. Esto, yo lo hacía de esta manera, pero no era así. Yo tengo que, pero a veces uno dice, no hay que hacer que se hace, porque la arrogancia no lo deja. Amén. Y uno dice, no, pero entonces después que yo tengo tanto tiempo diciendo que es así, y de cómo yo ahora salgo con otra cosa. Yo tengo hay que humillarse. Claro. Entonces, como uno no queremos humillar, uno dice, dicen algunos teóricos que es así, pero realmente, fulano de tal, y yo estoy de acuerdo con esa teoría, y uno sigue es lo mismo, y algunos dicen, ay, no es lo mismo. Sí. Pero hay algunos, volviendo a los alumnos que no acatan, que dice, ese profesor me quemó, no me dio tantos puntos, y entonces se enojan al profesor en vez de decir cuánto yo me gané y cuánto yo hice. Así es. Y puede que le hayan regalado a algunos, pero no se da cuenta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vivir atentos a las enseñanzas de Jesús, porque es lo que provoca el cambio. O sea, no vamos a envejecer en la iglesia, sino vamos a madurar en ella, en Gloria el a Dios. camino. Así es. Entonces uno a veces lo que dice, tengo 15 años más en el Evangelio, pero lo que estoy es más viejo, pero no madurando. Entonces el Señor quiere una iglesia madura, y para madurar hay que hacer cambios, hay que acatar las enseñanzas. O sea, por eso dice las enseñanzas. Entonces, nosotros queremos recibir. El tema es cómo recibir lo que pedimos. Sí. Entonces, hay muchos puntos que tienen que ver con esto, que nosotros no se lo atribuimos a este tipo de cosas y tienen que ver con nosotros. Entonces,
Hay otro texto que tengo aquí. No tengo la cita, pero ¿dónde está la cita? Pero no tengo el verso 12. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, eso escribe Pablo, después yo veo la cita, siempre, y no solo cuando he estado entre vosotros, dice, obedézcanme más ahora que estoy lejos, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Ahí Pablo dice, hagan efectiva su propia salvación. ¿Cómo vamos a hacer efectiva la propia salvación? Miren, a veces una persona se convierte y la familia dice, él va a la iglesia, pero yo lo veo igual. Entonces, es como él aceptó a Cristo para salvación, pero yo no veo evolución. Y no quiere decir que el hombre o la mujer no haya aceptado a Cristo. O sea, vamos, el otro día en el tabernáculo, estudiando o dando la clase, veía que todos los muebles, la fuente del lavacro, el altar del sacrificio, el altar del incienso, representan a Cristo en su obra, en lo que Él vino a hacer. Pero a diferencia del arca del pacto, que estaba forrada de oro por dentro y por fuera, aunque era de madera de acacia, representa a Cristo no en lo que hacía, sino en lo que era. Entonces, nosotros tenemos el Cristo de los demás muebles mencionados que forman parte de la vida cristiana y de la salvación, o tenemos al Cristo de lo que Él es. O sea, dice la Biblia, a Moisés, dice a Israel le mostré mis obras, a Moisés le mostré mis caminos. O sea, Moisés sabía por qué Dios hacía las cosas, porque él conocía el camino de Dios, pero Israel sabía lo que Dios hacía porque veía la manifestación. Entonces, porque ya no la llamaré mis discípulos, dice el Señor Jesucristo, sino mis amigos. ¿Por qué lo llama amigos? Porque Dios quiere que, o sea, no es lo mismo conocer al maestro como maestro que hacerse amigo del maestro. Uno tiene más enseñanza, más riqueza. ¿De dónde sacó ese tema? Y el maestro le desglosa. Entonces, es hacerse amigo de él. Entonces, nosotros podemos ser hijos de Dios, pero no amigos de Dios. Nosotros somos hijos de nuestros padres, pero no necesariamente somos amigos. Ahora, a veces uno tiene una relación de amistad con su padre o con su madre, y eso se cultiva y eso se va gestionando. Entonces, Dios quiere más que discípulos, o sea, quiere tener amigos, que pasemos a la calidad de amigos. Ahora, nosotros podemos durar toda una vida como cristianos y no ser amigos de Dios, pero somos hijos. Entonces, el amigo recibe cosas, o sea, en calidad de amigo, que en calidad de ellos no se recibe. O sea, en calidad de ellos nosotros vamos a recibir innumerables bendiciones. Pero cuando un amigo de Dios, esa es la dimensión que Él quiere. Entonces, no es Jesucristo por lo que hizo por mí, sino por lo que Él es. Así es. O sea, reconocer a Cristo por lo que Él es en su esencia, Dios 100%. Entonces, cuando hay personas que uno la conoce, el médico, el profesor, el fulano, por lo que hace. Ahora, hacerse amigo del doctor. Hay momentos que uno va, el doctor no solamente lo va a ver en el consultorio, lo van a beber su café y van a hablar de esto y le va a dar informaciones que quizás en el consultorio no se la da. Entonces, porque se cultiva una relación. Entonces Dios quiere que seamos sus amigos. Y ahí pero eso se consigue a través de recibir enseñanza y poner por obra dicha enseñanza. Y ya sí, el tiempo, ya me pusieron el semáforo en amarillo, casi rojo. Entonces ya está, de amarillo me está contando los números. Los segunditos ya, ¿verdad? Porque antes no tenían eso, pero ahora sí. Pero siempre hay unos minutos de gracia, vamos a tratar de no tocarlo, pero sí, de verdad ¿qué quiere Dios? Que conozcamos sus caminos, o sea, ser amigos como la intimidad que Moisés. Ahora, ¿cómo Moisés consiguió esa intimidad? Eso fue a través de proceso y acatar las enseñanzas. Entonces nosotros de igual manera tenemos que vivir más cerca del Señor y de sus enseñanzas. Entonces Pablo le dice, Jesucristo aquí ya me dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y le he encargado que vayan y den mucho fruto. O
sea, el fruto, una mata en movimiento que da fruto, mucho, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, aquí dice, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre me lo va a dar. Pero ahí habla de permanecer, de llevar muchos frutos. Y si yo no tengo enseñanza, ¿qué fruto yo voy a tener? Si no aplico la enseñanza. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar la naturaleza divina si no hay transformación y cambio? Entonces, Exacto. cuando uno permanece, no hay cambio, porque permanece estático. Ahora, cuando permanece en la enseñanza, hay cambio y transformación. Y cuando hay cambio y transformación, hay ríos de agua viva fluyendo Gloria a Dios. y van a saltar para la vida eterna. Voy a llevar una palabra viva, porque la palabra tiene vida y son vida. Amén. Entonces, ahí dice, pidan y todo lo que pidan al Padre, entonces nosotros decimos, pero la palabra dice que todo lo que pidan, pero hay acondicionantes allí que nosotros no leemos. Eso igual que cuando nos ponen a firmar una tarjeta, y toda esa letra, tú te firmo aquí, pan. Cuando no pagamos la tarjeta, todas las letras vienen, bueno, aquí tenemos abogados, todo eso, toda esa Esta letrica chiquita. se ponen grandes, Dios, pero usted no cumplió con esto, y ahí tiene uno una serie de problemas. Pero cuando iba a firmar, no leyó. Yo creo que hay letras que la ponen así como Y a propósito, pero la palabra de Dios es grande y que es anunciada para que uno no alegue ignorancia. Yo no sabía. Bueno, no son como la letra de ese contrato. Bueno, vamos ya casi a orar si no hay alguno otro comentario. Entonces, hay que permanecer en Jesús y en sus enseñanzas para que todo lo que pidamos lo podamos recibir. Que lo que mire, que a veces nosotros no pedimos, otras veces pedimos mal y otras veces pedimos, pero no estamos gastando la enseñanza y no recibimos. Entonces, ¿cómo te voy a dejar ir si tú te estás portando mal, como decía la hermana Milvania? Entonces yo te estoy consintiendo. ¿Sabes que hay padres que podemos consentir a los hijos y los mal encaminados? así es. Porque si él hizo una cosa mal y tú lo estás premiando con una salida, entonces él está diciendo, ¿por qué no me porté tan mal? ¿De qué vale? Y tú no ves que mi papi me dejó salir hasta me prestó el carro y me dio 500 pesos más. Ey, Entonces, qué bien. Dios no hace ese tipo de cosas. Dios a veces por su infinita misericordia, como sea hermana Milvania, a veces como que nos lleva suave, pero nos confronta. Entonces, uno se enoja y todo esto, pero hay que revisarse. Amén. Amén, gloria a Sí, Dios. ¿tienen alguna? Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Moisés en esta mañana. De verdad que es una enseñanza siempre que Él está aquí con nosotros. Vamos a permitirle al hermano Moisés que esté orando en esta mañana para que el Señor nos esté dando sabiduría y discernimiento, porque eso es lo que pasa en muchas de las ocasiones. A veces también en la parte espiritual queremos ser ungidos, queremos tener una palabra que venga de parte del Señor con poder, pero entonces ahí está la parte donde dice, permaneces en mí. Ahí está la parte entonces donde dice, y mis palabras están en ti. Entonces, la iglesia necesita ese reforzamiento, de verdad. Así que, hermano Moisés, Gloria a Dios. Padre, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tus enseñanzas, a permanecer, Señor, no solamente en ti, sino también en tus enseñanzas, en tu palabra, Señor, poner por obra, que tu palabra viva en nuestras vidas, Señor, que pongamos por obra lo que de ti aprendemos, Señor. Esto cuesta, definitivamente cuesta, Señor, pero es lo mejor, es lo que tú quieres, es lo que nos permite, Señor, vivir una vida acercándonos más a ti, Señor. Dice la Biblia que acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Esta es la forma de nosotros acercarnos a ti más, Señor, conocerte más profundamente. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que no han dado el paso de fe, pero tienen, Señor, el temor reverente en esta hora, que ellos entren en, en aceptar tu voluntad, Señor, para que comiencen a permanecer y posteriormente permanecer en tus enseñanzas. Y de esta manera, aunque son muchas las dificultades, pero vale la pena el camino, vale la pena, Señor, enfrentar y ser confrontado por ti. Gracias, Padre, ayúdanos a ver nuestro interior si realmente estamos permaneciendo en tus enseñanzas. Perdónanos por todas las veces que duramos años
en el mismo lugar, permaneciendo, pero no evolucionando en ti, Señor, porque no ponemos por obra la palabra que tú quieres que pongamos por obra. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos y que tu Santo Espíritu selle y ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad para nosotros encaminarnos en tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y gloria a Dios. Y sin tiempo para más, sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día. Mm.